Después de haber rankeado los mejores genes, rasgos y hasta implantes de todo RimWorld, hoy, y por elección de ustedes, toca hablar de los memes. Y no hablo de estos, sino que de estos. Así que, sin más que decir, tomamos nuestro té de ciquita y empezamos. Supremacista. Empezamos fuerte. Este meme desbloquea los roles de especialista cuerpo a cuerpo y especialista a distancia. Pero, ¿qué hacen exactamente? El especialista melee mejora las chances de esquivar y golpear en combate cercano. Además, cuenta con una habilidad activable que lo lanza en un trance berserker. Es una forma elegante de decir que se convierte en un intolerante total. Solo atacará a aquellos que no coincidan ideológicamente con él. Se convierte en un usuario de Twitter promedio. Luego tenemos al especialista en tiro, que reduce el tiempo de apuntado y aumenta la precisión al disparar. Ambos roles bloquean tareas civiles, como cocinar, construir, minar, cultivar, forjar y craftear. Si tenés un colono perfecto, es decir, uno que venga con el rasgo resistente, luchador y ágil, el rol de especialista melee brilla. Para el caso del tirador, lo ideal sería que venga con el rasgo gatillo alegre, ya que compensás su falta de puntería con la habilidad activa de este rol. Este meme también habilita dos pilares fundamentales, la esclavitud y los pinchacráneos. Y como bonus, permite que tus colonos ignoren los cadáveres, anulando uno de los debuffos más molestos del juego. Mi veredicto es una S. Los roles de combate son excelentes, pero limitan mucho al colono que los adopta. Para el caso del especialista melee, un necrófago suele ser mejor opción, ya que es más fácil de mantener. El especialista en tiro, en cambio, es la cereza del pastel. Su habilidad tiene efecto en área, lo que beneficia a todos tus colonos cercanos, y como la mayoría de una colonia son atacantes a distancia, el impacto es enorme. Lealista e individualista. Estos memes no aportan nada relevante al gameplay, son totalmente prescindibles. Si queremos hilar fino, podríamos contar el ritual de quema simbólica como un añadido. Pero seamos sinceros, no cambian nada. El lealista hace que tras cambiar de ideología, el colono reciba un debuffo fuerte. Además, lo vuelve un poco más difícil de convertir a otras ideologías. El individualista habilita la esclavitud y da libertad en aspectos menores de la vida, como la vestimenta, el trabajo infantil o la diversidad de ideas. Mi veredicto son una D ambos. No es necesario tener ninguno de estos memes para hacer los preceptos que desbloquean y además no agregan nada nuevo al juego. Culpable. Es una idea interesante, ya que te da la posibilidad de ser el bueno de la película. Quizás, como su nombre sugiere, nos carcome la culpa por todas esas atrocidades que hemos cometido en partidas anteriores, y esta vez decidimos ser la luz en la oscuridad, un faro de esperanza en este mundo. La realidad, sin embargo, es que en RimWorld ser bueno es molesto. Si usas este meme, quedas a merced del cuentacuentos y de los eventos de caridad que él decida enviarte. No podés rechazarlos. Vienen vagabundos pidiéndote 1090 de plata y vos solo tenés 1100. Se los das. Llegan 3 niños huérfanos diciendo que su tía abuela está enferma y que necesitan todas tus medicinas. Cagaste, también se los tenés que dar. Aceptar estas misiones no es necesariamente algo malo. A veces los beneficiados pueden unirse o revelar lugares con loot especial. Ahora, si me preguntás, ¿vale la pena? Para mí no. No pido mucho, solo unos pocos séptim. Es una C. El juego compensa mucho más las maldades que las bondades. Y quizás esto no sea una casualidad. Colectivista. El último meme de bajo impacto en esta lista. Su aporte más interesante es que triplica la duración del impulso laboral, una de las habilidades especiales que tienen los líderes en cualquier colonia. Normalmente esta habilidad hace que todo trabajo se realice un 50% más rápido durante 3 días. Con el meme el efecto se extiende a 9 días. Y considerando que el cooldown de esta habilidad es de 10, podés mantener una mejora casi que permanente en uno de tus colonos. Si querés saber cuáles son las mejores opciones para utilizar esta habilidad, podría decirte el investigador, un chef, un constructor o un minero. Buscamos tareas que sean productivas y que suelen perdurar bastante en el tiempo. Este meme baja su consideración porque quizás prefieras utilizar la habilidad de tu líder en mando de combate para potenciar a tus colonos durante peleas. Mi conclusión es una A. Un meme simple pero efectivo. Mejora una mecánica universal sin penalizaciones. No revoluciona el gameplay, ni mucho menos, pero su utilidad constante lo convierte en una opción más que segura para cualquier colonia. Transhumanista. Un meme bastante interesante que nos da la excusa perfecta para hacernos una colonia de cyborgs.
O bueno, quizás no tanto. No necesitas de este meme para usar implantes, pero sí convierte ciertas edificaciones en preferencias u obligaciones para tus colonos. Entre ellas destaca el supercargador neuronal, que otorga una mejora temporal en la conciencia y el aprendizaje, además de dejar un buff tras su uso. La contrapartida es que aumenta la tasa de hambre. Luego tenemos la cápsula de bioesculpido, que puede utilizarse para 4 propósitos: la curación de toda la vida, que sana heridas y una enfermedad aleatoria; la bioregeneración, que recompone partes menores que hayan sido amputadas y cura condiciones como el asma y la demencia. Requiere de 2 medicinas Mundo Brillante. Luego tenemos la reversión de edad, que rejuvenece al colono. Los transhumanistas pedirán este tratamiento al superar los 25 años, lo que puede volverse molesto si estás en una etapa temprana del juego. Y por último, puede usarse para producir placer. Por algún motivo rico y desconocido, el colono sale completamente extasiado, con un más 15 de humor por 12 días. Preguntes. Solo gózalo. A priori, podríamos pensar en una colonia equipada con estos gadgets es algo positivo, pero hay puntos a considerar. Los dispositivos electrónicos que exige este meme consumen mucha energía. A medida que aumentan las expectativas de tus colonos, comenzarán a pedirte hacer uso de estos aparatos. Y esto depende de que tan rápido evolucione tu colonia para cumplir los nuevos requisitos. Vamos con el veredicto. Para usar implantes no necesitas de este precepto, y a menos que juegues con una ideología fluida y lo añadas más adelante, puede complicarte la gestión inicial. Por eso es una A, aunque perfectamente puedas subir a la S si el tipo de colonia que jugás compatibiliza con sus requisitos. Pureza de la carne. He visto muchas basofias, pero estos son la mayor basofia entre las basofias. Homero, cuida tu lengua. Bueno, adiós, que me están oyendo los ñoños. ¿Qué decir? Este meme prohíbe el uso de drogas e implantes, dos de las cosas que más favorecen las estadísticas y la eficiencia de nuestros colonos. Entiendo que quizás por rol puedas querer una colonia con este trasfondo, pero dejando eso de lado es extremadamente limitante. Imaginemos esto: tu colono pierde una pierna por cualquier motivo. Lo lógico es pensar en instalarle una pierna biónica o prostésica. Con esta ideología, olvídate de eso. Tu colono va a preferir saltar en una pierna que admitir siquiera el reemplazo más básico. Gente orgullosa. Eso sí, tiene un punto a favor: desbloquea el rol de especialista médico. Este mejora notablemente la calidad de las atenciones y reduce el margen de fracaso en operaciones. Además, acelera la ganancia de inmunidad frente a enfermedades. Pero seamos sinceros, no vale la pena usar este meme solo por eso. Es una D, asaltante. Este meme impone a la colonia la obligación de atacar o invadir otras colonias o campamentos cada 25 días. De no hacerlo, tus colonos sufrirán un debuff de humor. Pero tranquilo, no se trata de reducir a cenizas asentamientos completos, algo que es casi imposible al inicio, sino de puestos de avanzada, zonas de tala o campamentos de caza. En caso de no raidear, habrá penalizaciones en el humor de tus colonos, mientras que por hacerlo habrán bonificadores, dependiendo de si el colono participó o no en el saqueo. Por el solo hecho de llevar este meme, también hay una reducción en la velocidad de trabajo. Vamos a los efectos prácticos. Asaltar un campamento no es el mayor problema. Su dificultad va a escalar con tu nivel de riqueza, así que el reto es manejable. El verdadero desafío es coordinar los ataques sin comprometer el funcionamiento de tu base, porque cuando llevas a tus mejores colonos, a Randy no se le ocurre mejor idea que mandarte una visita de mecanoides a tu base. El mayor inconveniente, sin embargo, es la penalización en la velocidad de trabajo. Y si sufrís claustrofobia digital y preferís quedarte en tu base, te espera un suculento -12 de humor. La buena noticia es que con el DLC Odyssey, este meme se vuelve casi un pay to win, ya que podés coordinar asaltos y defensas simultáneamente sin perder el control de tu colonia. Es un estilo de juego novedoso y con cierto atractivo, pero las contras superan a las ventajas. Es una C. Proselitismo. Es una A. Este meme aumenta la frecuencia con la que tus colonos intentan convertir a otros de ideologías diferentes. Es una ayuda pasiva y sin efectos negativos. Sí, puede ser algo molesto tener a alguien constantemente recordándote la importancia de la palabra del Señor, pero si pones el cerebro en piloto automático y lo ignoras, quién sabe, quizás con el tiempo hasta te convence. Ganadero. Este meme nos impone la condición de mantener una cantidad considerable de animales en la colonia. No hay un número fijo, ya que depende del tamaño de cada criatura. No es lo mismo tener una gallina que un búfalo. La mejora o penalización en el humor tampoco es dramática, apenas va de un 3 a un -3.
Como ventajas tenemos la mejora del valor de todos los productos animales. También aumenta las chances de domesticación y adiestramiento. Mejora el rendimiento al despiezar, y sí, esto incluye a los humanos, y reduce la velocidad de agricultura como contrapartida. Además, añade el rol de especialista en animales, que ofrece bonificaciones aún mayores en la domesticación y adiestramiento de animales. Si tenés Odyssey, también mejora la pesca. Su habilidad especial permite calmar animales agresivos al instante, aunque esto puede fallar. Los colonos sufren de penalización por comer plantas. Es el equivalente a esa persona que se come una hamburguesa en medio de una manifestación vegana. Mi conclusión es que es un meme situacional. El hecho de que penalice comer plantas no significa que no puedas tener una colonia sustentable. El rol, eso sí, es bastante interesante si pensás aprovecharlo para domesticar criaturas más allá de su uso productivo. Por ejemplo, osos, lobos o huargos para la defensa de tu colonia. Tiene buena sinergia con otras ideologías, así que por ese motivo lo dejo en la B. Consumir es vida. El meme de Rimworld más desmonetizable de todo YouTube. Básicamente está obligando a nuestros colonos a un consumo frecuente de estupefacientes. Cuanto más tiempo pasen sin pasar harina refinada por sus fosas nasales, más tristes se ponen. Pero no todo es ocio, también es negocio. El valor de tus suplementos recreativos aumenta un 10% y la cantidad cosechada y la velocidad de elaboración se incrementan en un 50%. Una economía basada en la dependencia de otros no parece una mala idea. Además, desbloquea el rol de especialista en plantas, que potencia todas las estadísticas relacionadas con el cultivo y cosecha de plantas psicodélicas. Su habilidad especial mejora el rendimiento de otros agricultores en un área cercana, sin importar si cultivan plantas recreativas o no. En conclusión, es una A. Los estupefacientes son clave. Mejoran el humor y potencian muchas estadísticas de tus colonos. Eso sí, algunas sustancias generan más adicción que otras y no todos los estilos de juego toleran una colonia de narcos funcionales. Para productos más amigables con la adicción tenemos al viejo y querido té de Ziquita. Pero a fin de cuentas, la elección es de ustedes. Chupa sangre. El primer meme añadido por Biotech y sinceramente no hace la gran cosa. Otorga un pequeño boost de humor si la colonia tiene un líder vampiro y habilita algunos preceptos de estilo mórbido como la cosecha de órganos, comer carne humana y la ejecución. No tiene efectos negativos, pero sí es algo limitante. Si no inicias con sanguífagos puede pasar bastante tiempo antes de conseguir uno. Mientras tanto, vas a tener una penalización de humor gratuita. No es grave, pero sí es molesto. Es una C. Ritualista. Otro meme incluido por un DLC, en este caso Anomaly, y está enfocado en potenciar los rituales del vacío. Otorga bonificaciones de humor a los colonos que participen en ellos, pero también penaliza el humor si no se realizan rituales durante 6 días. Por otra parte, aumenta la eficiencia del estudio del vacío, la investigación del monolito y las entidades otorgan más puntos de conocimiento. Como contrapartida, reduce la velocidad en los proyectos de investigación tradicionales. Un intercambio que, siendo sinceros, no es tan bueno. Es una B muy cerca de la C. Funciona bien en colonias centradas en rituales y en explotar el contenido de Anomaly. Fuera de eso, queda un poco en desventaja, pero no deja de ser situacional. Cosmogénito. Añadido en el último DLC, este meme está claramente enfocado en la exploración espacial. Ofrece mejoras de humor cuando los colonos están fuera de órbita, mientras que la vida terrestre los penaliza. Es uno de los pocos memes que anulan la necesidad de vivir en exteriores. En conclusión, no puedo dejarlo en otro lugar que no sea en la B. Funciona bien para colonias pensadas en entornos espaciales o si haces uso constante de la gravinave, pero más allá de eso no aporta demasiado. Primacía humana. Este meme plantea la idea del antropocentrismo. Los animales, las plantas y los minerales existen para servirnos, y esto se refleja en sus preceptos. El vínculo animal está rechazado, y no importa cuánto daño hagamos a la naturaleza, no hay repercusiones negativas. Pero lo verdaderamente importante es que añade uno de los roles más fuertes de juego, el especialista industrial. Este rol otorga al colono que lo posea un aumento del 50% en la velocidad de trabajo y de construcción. Además, agrega un +1 en la calidad de cualquier objeto que fabrique. Lo que normalmente sería una creación de calidad normal pasa a ser automáticamente de calidad buena. Si tenés un constructor o un crafter asignados, te asegurás obras maestras prácticamente que de manera constante. Por si fuera poco, el especialista cuenta con una habilidad activable que mejora la velocidad de trabajo de los colonos cercanos. ¿Hay algo malo? En absoluto, este meme es el más fuerte del juego con el especialista de mayor impacto general. Un colono que produce buen equipo mejora indirectamente a toda la colonia. Por ese motivo queda en la S. Primacía natural.
Es totalmente lo opuesto al meme anterior y sinceramente no entiendo por qué está considerado de impacto medio cuando la realidad es que limita muchísimo el juego. Por un lado, matar animales está mal. Da igual si querés cazar para comer o si se te autodomesticó una rata boom y querés deshacerte de ella. Está mal visto. Talar árboles tampoco es tolerable. Esto puede no ser tan molesto si vivís en un bioma con poca flora, ya que existen alternativas al uso de la madera. La minería también está mal vista, ya sea que piques montañas o uses un taladro en profundidad. Y para rematar, penaliza el uso de torretas y armas automáticas. Al igual que el meme Consumo es vida, añade el rol del especialista en plantas. Los preceptos pueden ser molestos, aunque no todos son catastróficos. No matar animales y no talar árboles es tolerable, pero lo que realmente impacta la partida es la prohibición de minar. Puedes ignorarla, pero tiene consecuencias. Siento que no es lo peor de todo el mundo, así que lo voy a dejar en la C. Acompaña la idea de desafío que comparten los otros memes de este mismo rango. No es eficiente, pero puede ser divertido si buscas una partida un poco más lenta, ecológica o simplemente sos un masoquista con cierto apego a la naturaleza. Primacía femenina y masculina van en último lugar y con razón. Estos memes añaden requisitos de vestimenta y aumenta el número de cónyuges para el sexo predominante. Y ahí termina la lista de añadidos. Ambas cosas se pueden incorporar perfectamente sin la necesidad de este meme. La verdad no tiene sentido su existencia, salvo que quieras mantenerlo por puro roleo. Pasamos finalmente a los memes de alto impacto. Dolor es virtud. El masoquismo hecho meme. Tus colonos pasan a idealizar toda forma de dolor físico, obteniendo un aumento de humor por cada vez que sufren. Y esto no se queda ahí. Podés realizar rituales que generan cicatrices, lo que facilita un buff pasivo y permanente de felicidad. La barra de necesidad de comodidad deja de existir, por lo que ya no necesitas más las camas acolchonadas. Aparecen entonces camas rígidas que les otorgan incluso un pequeño aumento de humor. En conclusión, es una S. Sí, la escarificación afecta negativamente al colono, ya que reduce sus capacidades. Además, el dolor que genera impacta en su conciencia, pero podés modificar estos preceptos para que solo sea deseable una cicatriz por colono, algo que es bastante fácil de obtener en cualquier colonia, incluso sin la necesidad de rituales. En resumen, una ideología que convierte el sufrimiento en placer, y en este juego, si hay algo que no falta, es el sufrimiento. Un breve paréntesis, gente, y es que tengo una buena noticia, y ya están disponibles las opciones de membresías para el canal. Y ojo, esto es algo totalmente opcional, el contenido principal del canal seguirá con el mismo ritmo de siempre. Si quieren apoyar y ser parte de manera más activa de la comunidad, ahí tienen la opción del botón para unirse. Y ahora sí, continuemos con el video. Personalidad animal. Lo opuesto al ranchero, cualquier tipo de consumo de carne implica una profanación en sus creencias, afectando tanto a la caza como a la pesca. Por lo demás, no repercute negativamente en ninguna otra mecánica del juego. Podés hacer perfectamente cualquier partida sin recurrir a alguna de estas actividades, o vivir con una penalización de humor un poco esporádica, si alguna vez necesitas hacerlo. Este meme desbloquea el especialista en animales, con todas las ventajas en domesticación y adiestramiento que ya mencionamos antes. Siendo sincero, no es un meme tan penalizante ni tan restrictivo como el de primacía natural, por eso lo subo un puesto y lo dejo en la B. Sigue siendo situacional, pero puede adaptarse a varios estilos de juego, especialmente si lo combinas con los nuevos animales que podés conseguir en Odyssey. Oscuridad. Este meme elimina las penalizaciones que sufren los colonos por realizar actividades sin luz. Como saben, la luz o la ausencia de esta influye directamente en la velocidad de trabajo y la efectividad en combate. Con este meme no solo se ignora esa limitación, sino que se potencia. Los colonos adaptados a la oscuridad combaten mejor y tienen mayor precisión, así sea que usen armas cuerpo a cuerpo o de distancia. La contrapartida, como se podrán imaginar, son los entornos iluminados. Es otro meme bastante situacional y es ideal para colonias tuneleras con vampiros o incluso con topoterrarios. No es algo que puedes usar en todas tus partidas. Adaptarte a sus necesidades no es difícil. Queda en la B. Tunelero. Tiene muy buena sinergia con el meme anterior, en este caso favoreciendo la vida en cuevas. Elimina la necesidad de que tus colonos tengan que estar al aire libre. Este meme desbloquea dos cosas importantes. Primero, la capacidad de plantar nutrihongos, que solo crecen en terreno montañoso y son claves para colonias de este estilo. En segundo lugar, tenemos el rol del especialista en minería, potencia enormemente la velocidad de minado. Además, cuenta con una habilidad activable que aumenta la velocidad de excavación de los colonos que están cerca. Aunque se admita la vida encerrados, las penalizaciones por oscuridad siguen ocurriendo. Es una B, no es mal meme, pero no es algo que usaría siempre. Conexión arbórea.
Tiene puntos de contacto con la primacía natural, ya que también valora la abundancia de árboles, pero sin ser tan restrictivo como el anterior. Cuantos más vínculos con árboles de dríadas existan, mejor será el humor de tus colonos. Además, la tarea de podado se ve potenciada. Desbloquea el rol de especialista en plantas, pero fuera de esto no añade mucho más. Aún así, ofrece menos restricciones que otros memes que desbloquean este mismo rol, por lo que lo hace un poco más flexible. Queda en la B. Visión ciega. Solo nombrarla hace temblar a muchos, pero veamos de qué se trata. El ritual de cegamiento otorga un bono de humor a los espectadores, si es que podemos llamarlos así, y puede desbloquear nuevos poderes psíquicos. Sebastián nos dejó un comentario muy interesante. Al momento de crear la ideología, es posible quitar el ritual de cegamiento y limitar la ceguera a algo simplemente respetado. Esto genera un pequeño descontento, pero tiene razón de ser. Desbloquear el rol de especialista médico. ¿Qué hace este rol? A cambio de su capacidad de luchar, el colono obtiene mejoras en la calidad de atención de heridas y mayor probabilidad de éxito en las operaciones, y además mejora el humor de los colonos que sean atendidos por este. Es un rol muy fuerte y muy útil. Podés optar por el camino más extremo y recurrir a la ceguera completa si así lo deseas. Más allá de las bondades que ofrece, no es para todos los estilos de juego. La falta de visión afecta al combate y la velocidad de trabajo, pero también anula casi todas las peleas internas, ya que las relaciones dejan de depender de la apariencia. Si tomamos en cuenta el truco que anula la necesidad de cegar, este meme merece una A. Y si decidís llevar el cegamiento al extremo, podés potenciar a tus colonos con enlaces psíquicos. De lo contrario, puede ir perfectamente en la B. Canibalismo. Una tendencia un poco recurrente en el juego, pero siendo sinceros, no necesitas de este precepto para hacer estas cosas. Sí, desbloqueas el festín caníbal, pero por eso no creo que valga la pena. La gran diferencia es que con este meme estás obligando a tus colonos a comer carne humana de forma periódica. El ritual es anecdótico y la obligación de comer carne es algo que molesta un poco al inicio. Una D. No aporta nada nuevo que no puedas configurar manualmente al momento de crear tu ideología. Nudismo. Una basofia, pero aún así vale la pena tenerlo en consideración. Con este precepto, tus colonos deben vivir sin ropa. Una partida con este meme es perfectamente jugable porque podés guardar tus armaduras y prendas más importantes en estantes o expositores y equiparlas en momentos críticos. La penalización por vestir prendas tampoco es extrema y de hecho es bastante ignorable, pero la gracia de usar este meme es cumplir con sus requisitos, supongo. Es una D. Inhumano. Existen dos formas de obtenerlo, una de ellas mediante el final de Anomaly y la otra durante la selección de ideología. En caso de ser esta última, tus colonos comienzan con una penalización de humor hasta que puedan conseguir su primer colapso mental. Esto lo llevará a la pérdida de su humanidad, que nos ofrece un +8 de humor de forma permanente. A cambio, los colonos ven reducidas varias habilidades, como lo son la de animales, arte y socialización. Van a perder todo sentido de belleza y limpieza, lo que repercute en muchas de sus interacciones sociales, reduciéndolas casi al mínimo. De la misma forma, desaparecen las opiniones hacia otros colonos y la necesidad de estar en exteriores. Aumenta un poco la tolerancia a temperaturas extremas y la tolerancia al dolor un 50%. Los eventos del monolito, que podrían generar malestar en tus colonos, como podría ser el velo gris, mejora el humor de tus inhumanos. Anular las interacciones sociales puede tener un lado positivo porque reduce las peleas, pero también quita las interacciones positivas que dejan bufos. Las habilidades anuladas como arte y animales pueden ser ignoradas, pero la socialización reducida es lo que más duele. Como extra, pueden usar sueros anómalos y comer carne retorcida sin que les afecte el humor. Es una B. Y bueno gente, hasta acá llega el video de hoy, espero que haya sido de utilidad y ya saben, cualquier duda, sugerencia o comentario es más que bien recibido. Antes de despedirme, quiero agradecerle a los miembros del canal por su apoyo y a todos ustedes por estar ahí del otro lado. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido por ahora, espero que pasen bien y hasta pronto.